Hermanos, buenas noches tengan todos ustedes. Es un placer enorme verlos aquí como cada jueves. Y como dijo el hermano David, estamos en el libro de Corintios. Vamos a dar un repaso rápidamente en lo que hemos visto, lo que hemos aprendido en esta carta a los Corintios, que aplica a la iglesia en nuestro tiempo actual, ¿verdad? Y muy rápidamente nos vamos desde el capítulo 1 al capítulo 4. Habla sobre la división que había en aquel entonces en la iglesia. Pablo les exhorta diciendo, no está dividido el cuerpo de Cristo, la iglesia. No hay líderes, no hay uno más que otro, sino que la cabeza es Cristo. Es lo que recalca el apóstol Pablo en estos capítulos del 1 al 4. Del 5 al 7, Pablo ya trata un problema más delicado, la inmoralidad sexual. Había personas acostándose unas con otras. Ahí nombra un caso de un hombre que estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra. Y lo más grave de todo es que la iglesia aprobaba todo esto. Y ellos alegaban, somos libres en Cristo, la gracia no termina. Pero Pablo les dice, no deben de hacer eso, deben de glorificar a Dios por medio de sus cuerpos, porque sus cuerpos son templos del Espíritu Santo. Entonces Pablo los incita, huyan de la fornicación. En los capítulos del 8 al 10 habla sobre la comida, y es más específico en la carne dedicada a los ídolos. Y aquí entra en controversia porque dice, no puede comer un cristiano de la carne dedicada a los ídolos. Puede comer, siempre y cuando no participe y no sea un mal ejemplo para un hermano que es nuevo en los caminos del Señor, que no sea un mal ejemplo. Hermanos, después de esto, como dijo el hermano David, vamos al capítulo 11, desde el versículo 2 al 16. Y antes de entrar de lleno a la palabra, acompáñenme a orar. Señor, gracias te damos una vez más, Padre, por este día. Gracias por tus bendiciones inmerecidas, Señor. Señor, ponen en esta noche, Señor, que nuestro corazón, Señor, nuestras mentes, nuestros cuerpos sean conmovidos a misericordia, Señor. Que ya seamos unas personas que te agraden a ti, Padre, que seamos personas que prediquemos el Evangelio como tú nos lo pides, Señor. Pero sobre todo, Señor, que seamos una iglesia de orden como tú nos lo pides en esta carta, Señor, en este libro que tú nos dejaste como herencia, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, mis hermanos, entonces, el título de mi estudio el día de hoy, yo le puse Un Dios de orden. Y como les repito, es del versículo 2 al versículo 16. En el versículo 2, Pablo dice, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí. Pablo, no es un saludo, porque recordemos que la carta empieza en el capítulo 1, no es un saludo, es una continuidad de la carta. Es una continuidad de la carta. Y Pablo los alaba, les está exaltando porque ellos se acordaban de él. Ellos tenían buenos recuerdos gratos de él cuando estuvo con ellos. Recordemos que él fue el fundador de esa iglesia en Corinto. Él estuvo con ellos específicamente año y medio, y lo dice en el primer capítulo, que año y medio estuvo con ellos. Y esta carta, un año después, Pablo les escribe desde Éfeso. Entonces, como quien dice, eran personas nuevas en el Evangelio. Y ya lo que resta del versículo dice, y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. En la Biblia de las Américas dice tradiciones. El significado es cualquier enseñanza escrita o hablada, transmitida de generación en generación. Estas instrucciones eran las enseñanzas del Evangelio de Jesucristo. Ellos seguían
seguían con el tema de la salvación. Ellos creyeron que Jesucristo era su Salvador, es nuestro Salvador. Esas eran las enseñanzas que ellos retenían, que ellos practicaban. Pero Pablo, ¿cómo sabía que ellos seguían por esa línea? Ellos seguían respetando la palabra del Evangelio. Y en el mismo capítulo, en el capítulo 1, nombra a una persona, Chloe. Ella era informante de Pablo. Ella era la que le informaba a Pablo, no, los corintios, en verdad la iglesia que tú fundaste sigue en el mismo mensaje, sigue en el Evangelio como tú lo predicaste. Pero, ese pero tiene mucho que ver. Pero están haciendo cosas, están practicando cosas que no son buenas, no son buen ejemplo para la iglesia. En el capítulo 3, ahí es donde ya vamos más de lleno al mensaje, el capítulo 3. Es donde yo le vi que ya se centra más en el mensaje de Pablo. Entonces vamos a leer, hermanos, del capítulo 3 al 16, por favor. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Versículo 6. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Amén. Entonces continuamos con nuestro estudio, hermanos, en el capítulo 4. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Esto es igual para hombres y mujeres. La distinción es que el varón no debe cubrirse la cabeza y la mujer debe cubrirse la cabeza. En la ciudad de Corintio, en aquellos días, tenía una población mixta de griegos, romanos, judíos. Y por lo general, en sus cultos, la mayoría de ellos, de los hombres precisamente, cubrían su cabeza. En sus cultos religiosos, ellos tenían la costumbre de cubrirse su cabeza. Pablo deseaba que los corintios dejaran atrás las costumbres paganas y religiosas, que ellos se sometieran a la iglesia de Jesucristo, que fueran diferentes en su práctica religiosa. Recordemos que ellos que habían aceptado al Señor recientemente. La iglesia era una iglesia, se puede decir, nueva. Tenía escasamente 3 años a 3 años y medio de que Pablo había fundado la iglesia. Por lo que algunos de ellos todavía seguían con esas prácticas religiosas. Recordemos, hermanos, cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, cuando empezamos a conocer del Evangelio, nosotros traíamos unas prácticas también religiosas infundadas por nuestros padres o abuelos. Recordemos, nosotros practicábamos esos rituales. Un ejemplo,
el persinarse. Otro ejemplo, el llamar a Dios Diosito. No sé si recuerdan, todos decían, ay, Diosito, Diosito te perdona, Diosito te cuida. Estábamos minimizando a Dios sin darnos cuenta. Y nuestro Dios no es un Dios pequeño, es un Dios grande, y se dice Dios, nuestro Dios, no Diosito. Nosotros traíamos esas costumbres. En lo personal, hermanos, cuando yo conocí del Evangelio, a mí me fue muy difícil dejar las imágenes. No yo acepté al Señor, digo, oh, sí, Señor, yo acepto, te acepto como mi Señor y Salvador, y tiré todo. No, me fue muy difícil. Yo veía mis santitos, oh, mi virgencita, no, ¿cómo creen? No, todo, métanse con todo, menos con mi virgencita, decía yo en ese tiempo, y ahí en lo personal me fue muy difícil dejar eso. Muchos nos colgábamos escapularios, hasta crucifijos, ¿verdad? Así que todos hacíamos esas prácticas. Entonces los corintios, es lo que estaban haciendo. Ellos se negaban a dejar ese tipo de costumbres. Aquí Pablo está haciendo un énfasis en un tema cultural. Ya me perdí, perdón. El versículo 4 y 5 son paralelos. Pablo acepta que la mujer, al igual que el hombre, podía orar y profetizar. Pero si uno lo hacía con la cabeza cubierta y la mujer con la cabeza descubierta, estaban deshonrando su cabeza. Aquí hace referencia al orden de Dios. No es un tema de autoridad. No es un tema de autoridad que el hombre sea más que la mujer. No. Pero todo tiene un orden. Todo tiene un orden, como lo vamos a ver más adelante. Y el versículo continúa, porque lo mismo es que si se hubiera rapado. Y el versículo 6 dice, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es también vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. O sea, está dando a entender aquí Pablo, si la mujer no quiere cubrir su cabeza, que se corte el cabello o que se rape. En aquellos días, si una mujer traía la cabeza rapada, era señal de que era una mujer adúltera. Era una vergüenza que era una mujer adúltera o que era una mujer prostituta. Esa era seña. Cuando una mujer estaba rapada del cabello, era seña que era una mujer adúltera o prostituta. Eso lo hacían cuando una mujer era sorprendida nuevamente en adulterio. Los hombres la agarraban y la rapaban en señal para su vergüenza. Se distinguía de las demás mujeres porque era una mujer adúltera o prostituta. Y en la Biblia encontramos un ejemplo, pero este es totalmente diferente, no con el pelo corto o la cabeza rapada. En Lucas 7:38, ahí Lucas nos relata un acontecimiento que pasó cuando la mujer enjuaga los pies de Jesús con sus lágrimas y seca sus pies con sus cabellos. Entonces Simón el fariseo piensa, si supieras quién es esta mujer que te está secando los cabellos, que te está secando los pies con sus cabellos, esto no hace un profeta, ¿sabrías quién es? ¿Qué tipo de mujer es? El pelo suelto en aquel tiempo era señal de que esta mujer era una mujer prostituta. Por eso él piensa, si en verdad eres un profeta, sabrías qué tipo de mujer es la que te está secando los pies con tus cabellos. Y ya puede usted leer en su casa la continuación del versículo, de la historia. La mujer debería cubrirse la cabeza en señal de sumisión y respeto a su marido. Ese era el tema importante, el respeto y sumisión. Y no malentiendan la palabra sumisión, porque muchas mujeres es donde pegan el grito, sometimiento, ¿no? Como que no es muy grato esa palabra, ¿verdad?
el sometimiento. ¿Cómo voy a someter si es peor que yo? ¿Cómo me voy a meter a alguien que no sabe dirigir su familia? ¿Cómo? Pero no es ese tipo de sometimiento, sino que debe de seguir un orden que Dios nos ha impuesto, que Dios nos ha enseñado, más bien, enseñado. El versículo 7, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, una vez más, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Ahí ya vamos ampliando un poco el texto, ya se vienen aclareciendo las cosas, ¿verdad? Pablo hace referencia a Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El hombre fue formado por Dios del polvo de la tierra a su propia imagen, para hacer en ese momento la gloria de la creación de Dios. Así que, hombres, no nos exaltemos porque somos la gloria de Dios. Es porque Dios había creado al primer hombre. Dios estaba mostrando su gloria en nosotros, nos estaba creando, nos estaba dando vida. Ok, mi punto número 2, el diseño de Dios. Aquí ya viene de dónde proviene todo, el diseño de Dios. Y esto es en el versículo 8. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y el 9 dice, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Ahí ya Dios nos está mostrando su diseño, el diseño. El hombre, la mujer. Primero es Dios, Cristo, el hombre y la mujer. La mujer debe someterse al hombre, el hombre debe someterse a Cristo. Y usted dice, ¿y Cristo debe de someterse a Dios? No, Cristo es Dios mismo. Amén. Dios Dios se va a someter a él mismo. No, Cristo, Dios es uno mismo, acordémonos. Dios, Hijo, Espíritu Santo. Una misma esencia. Una misma esencia. Jesucristo ya es Dios hecho hombre. Esa es la diferencia. Amén. En el 21 dice, pero Jehová, en Génesis, seguimos en Génesis, no los quiero confundir, seguimos en Génesis. Génesis 2:21. Entonces Jehová hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y el 22 continúa diciendo, y de la costilla de Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. De la costilla del hombre, dice ahí. De la costilla del hombre. ¿Para qué? Para que fuera la compañera idónea, la ayuda idónea. Para que estuviera a su lado. Por eso él dice que de la costilla. No dice de los pies. Para que fuera pisoteada. Para que fuera menospreciada. No dice de los pies, dice de la costilla. ¿Para qué? Para que estuviera a su lado, para que fuera su compañera, para que fuera su ayuda idónea. El 23. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Una única mujer que proviene del varón. Eva, como la conocemos. Eva. Ok, continuemos. En el versículo 10, este versículo, sí, hermanos, me costó trabajo entenderlo y bueno, vamos a ver por qué. Dice el número 10, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. En eso estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Todos estamos en el mismo renglón. Lo que dice Pablo, por lo cual la mujer debe tener autoridad sobre su cabeza. Ahí estamos bien.
Ya lo que sigue, dice, por causa de los ángeles. Ahí yo me quedé días y noches, dije, ¿pero por qué? Dice, ¿por qué? Por causa de los ángeles. Busqué comentarios y algunos definían una cosa, otros otra cosa, y quedaba más confundido que al principio. La traducción y el contexto son difíciles de afianzar en este versículo, y eso ha causado que se interprete de muchas maneras diferentes. Este versículo continúa con las enseñanzas de Pablo acerca de que la mujer es la gloria del hombre, o que la esposa es la gloria de su marido. Los hombres deberían orar sin cubrirse la cabeza, porque ellos son la gloria de Dios. Las mujeres, sin embargo, deberían cubrir su gloria, la cual era representada por su cabeza en esa época, porque ellas les pertenecían a sus maridos. O sea, cuando una mujer cubría su cabeza era seña que honraba a su marido, que respetaba a su marido, que se sometía a su marido. Ahora, Pablo añade que esta es la razón por la que una mujer o esposa debería tener algún tipo de autoridad sobre su cabeza cuando orara o profetizara durante un servicio público de la iglesia. Algunos eruditos interpretan esto en el sentido de que una mujer siempre debe llevar consigo un símbolo de autoridad, ya sea de su esposo, o si es una mujer joven, soltera, de su padre. Otros entienden que esto significa que la mujer debería usar su propia autoridad sobre sí misma. Si fuera una mujer madura, soltera, ella estaba demostrando tener un autocontrol, ¿verdad? Si ella, en este caso, fuese viuda, fuese una mujer que todavía no se casara, pero ella era una mujer adulta, ella estaba demostrando que tenía autocontrol ella misma. La cabeza en este caso, cubrió su gloria su cabeza. Ahora vamos con el caso de los ángeles. En cualquier caso, las mujeres debían cubrir su... La mayoría de los eruditos, disculpen hermanos, la mayoría de los eruditos creen que Pablo quería decir que los ángeles observaban nuestros servicios públicos de adoración. Que los ángeles estaban, y sí, es verdad hermanos, los ángeles están presentes en nuestros cultos. Ellos están presentes en nuestros cultos. Pero la forma en que lo dice, por causa de los ángeles, otros decían que es la palabra griega angelos, que quiere decir mensajero. Entonces algunos dicen que esto eran personas que le servían de informantes a Pablo, por la palabra angelos, quiere decir mensajero. Está en el griego, angelos, que eran personas que Pablo ponía en las diferentes iglesias para que les hicieran saber cómo estaban ellos haciendo sus cultos. Algunos otros dicen que como los ángeles fueron testigos de la creación de Dios, ellos estaban presentes. Ellos estaban presentes porque ellos desde el principio han sido testigos y ellos seguirán siendo testigos, que ellos estaban presentes. Entonces, no están tan del todo mal o no están tan torcidos, pero está medio confuso, como la palabra lo dice, por causa de los ángeles, es donde yo me quedaba ahí patinando. ¿Por qué por causa de los ángeles? Causa de los ángeles. Y ya buscando más comentarios, algunos sí se acercaban a lo que yo, a mi punto de vista. Y ya cuando hice estas tres comparaciones, pues yo creo que el más cercano a este es el tercero. Ok, continuemos hermanos. El versículo 11. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Versículo 12. Porque así como la mujer procede del varón,
también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios, todo procede de Dios. Pablo enfatiza que hombres y mujeres dependen unos de otros en el Señor. En el Señor somos uno mismo, hermanos. Para el Señor no hay diferencias. Y que ninguno de los dos géneros es inferior. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. Amén. Y todo procede de Dios, es decir, la vida, las capacidades, los talentos y todo lo que somos y tenemos proviene de Dios. Esto nos recuerda que dependemos de Él en todo momento. Todas nuestras capacidades y logros provienen de Él. No simplemente cuando estamos en necesidad o cuando tenemos alguna enfermedad, dependemos. No, en todo momento. En los tiempos buenos, en los tiempos no tan buenos y en los peores momentos es cuando más nos acordamos de Él. Pero en todo momento Dios ha estado debe de estar en nuestras mentes, en nuestras oraciones, en nuestras peticiones. Él debe ser nuestro auxilio. El punto número 3, el sometimiento al orden de Dios. Esto muchas veces no nos gusta a la mayoría de nosotros, el sometimiento, ya sea en lo laboral. ¿Yo por qué me voy a someter a aquel si sabe menos que yo? Si hace menos que yo. ¿Yo por qué? Pero acordémonos que no es por nosotros, sino es para agradar a Dios. Es por obediencia a Dios. Versículo 13. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Después de que Pablo ha sido muy explícito en su carta en cuanto al orden que se debe llevar en el culto, les dice a los corintios, decidan ustedes mismos, después de todo lo que les he dicho, ustedes tomen la decisión. Y aquí Pablo no está dando una orden, no, que la mujer debe de cubrirse la cabeza. No es un tema religioso, no es una ley que Pablo está poniendo, es un tema cultural. Él está diciendo a la mujer, debe de cubrirse la cabeza, debe de haber un orden. Porque en aquellos días, como repito, en la iglesia había algunos que se cubrían la cabeza como para resaltar de los demás. Como por decir, yo me cubro la cabeza porque yo soy de un estatus económico más alto, o porque yo soy más que ellos, o porque yo soy un ciudadano romano y yo soy más que ustedes. Yo por eso me distingo de ustedes con más autoridad y por eso me cubro la cabeza, porque yo soy más que ustedes. Pero Pablo aquí se refiere a que no imiten, no seguir con esas cosas, con esas tradiciones. Hay que romper eso, dice Pablo. Hay que romper eso. En el versículo 14, la naturaleza misma nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Es una pregunta, perdón. La naturaleza misma dice, ¿no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello? En aquellos días, para el hombre, traer el pelo largo, al igual que la mujer, era deshonroso, era una vergüenza. En la búsqueda de los comentarios, algunos decían que cuando el hombre se dejaba crecer el cabello similar a la mujer, que era una persona homosexual. Por eso aquí dice Pablo, la naturaleza misma, por naturaleza el hombre no debería traer el pelo largo. Y ahora aquí no enfatiza cuál es la medida correcta, ¿verdad? Si pelo pegadito con la oreja descubierta. Para ellos pelo largo es que lo trajera igual que una mujer, igual de largo que una mujer.
Para ellos lo veían mal, era una deshonra. Pero algunos dirán, no, pero si en el Antiguo Testamento hay hombres con el pelo largo, y el ejemplo más pronto es Sansón. Sí, es verdad, Sansón traía el pelo largo, pero en aquel tiempo se hacían votos, que se les llamaba el nazareo, que eran hombres dedicados a Dios, y por ende, ellos decían, hasta que yo decida cumplir mi voto, mientras tanto no pasaré navaja sobre mi cabeza, no me cortaré el pelo. Este fue el caso de Sansón. Sansón hizo un voto nazareo, así se le llama en el Antiguo Testamento, un voto nazareo. El versículo 15, por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Para las mujeres es honroso dejarse crecer el cabello, porque en lugar de velo le es dado el cabello. El tema no es el cabello, no es el velo, hermanos. El tema es respetar el orden de Dios, respetar su orden, el Dios que Él estableció. Ese es el tema principal, ese es el mensaje principal. Aquí no es que si te cubres, que si no te cubres. Aquí el tema principal es respetar el orden de Dios. Desgraciadamente, cuando el hombre tiende a optar modas, porque si ve una cosa en un lado, oh, mira, ellos están haciendo esto, ¿por qué no lo hacemos nosotros también? Hace unos días en las redes sociales miré una publicación en donde una iglesia estaba optando por aceptar en sus miembros hombres o mujeres que se sentían perros, y los pasaron al frente, hermanos. Así como un perro con su cadena. Entonces muchas veces el hombre, cuando ve cosas así, dice, oh, mira, si ellos lo hacen no hay ningún problema, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Queremos innovar, pero la palabra de Dios no está para innovarse o para actualizarse. Por eso es que ha subsistido por tantos años, porque príncipes, gobiernos, imperios la han tratado de destruir, y la Biblia sigue y seguirá. ¿Por qué? Porque es genuina en su mensaje, porque la Biblia no cambia, porque es un libro sellado a la cual no se le permite añadir ni quitar nada. Es por eso que ha subsistido por tanto tiempo hasta nuestros días. Es por eso que ha sido la guía para el hombre. ¿Por qué? Porque es un libro genuino, porque es nuestra herencia que Dios nos dio, y porque Dios no cambia. Si Dios lo dijo, así debe de ser. Y si Dios lo dijo, Dios lo hará. No nos confundamos que porque el nuevo presidente es nuestro redentor. No. He visto también en redes sociales, oh, ya la gente está despertando, ya se vienen cambios. No, la Biblia dice que las cosas al contrario van a empeorar. Ningún hombre podrá enderezar el camino. Ninguno. Y la Biblia nos advierte, cuidado de aquellos que dicen yo soy el Cristo. Cuidado de aquellos que dicen yo tengo la solución. ¿Qué nos dice? La palabra dice huir de ellos. Amén. Amén. Ok, hermanos, ya vamos cerrando. El versículo 16. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. ¿Qué nos dice aquí Pablo? Dice, después de que os he explicado, os he escrito todo lo que ya han leído, lo que les han comentado, si alguno está en desacuerdo y quiere pelear, esa es la palabra que quiere decir contencioso, quiere pelear, quiere entrar en pleito.
porque no está de acuerdo. Nosotros no acostumbramos a hacer tal cosa, no acostumbramos a pelearnos, y la Biblia nos dice no contender con el hombre. Cuando predicamos el Evangelio, algunos cometemos el error en defender nuestra postura. No está mal, pero ya cuando entramos en discusión, ahí es cuando ya está mal. Cuando uno quiere convencer a las demás personas, se puede decir a la fuerza o por sus habilidades de conocimiento. No. Acordémonos que el que convence es Cristo. Él es el que convence, no nosotros. Nosotros solo somos sembradores que tiramos la semilla. Y Cristo es el que la hace que crezca o que no crezca, que se quede ahí, que muera. Porque la semilla para brotar, tiene que morir para después brotar. Amén. Nosotros no acostumbramos a hacer tal cosa. Y por ende ni las demás iglesias de Dios. Ya para finalizar, para concluir en nuestro estudio, hermanos, Pablo todavía nos sigue exhortando en los versículos siguientes, pero ese ya es tema de otro estudio. Pero quisiera recalcar lo que dice en el capítulo 14, versículo 40. Dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Pero hágase todo decentemente y con orden. Todavía él nos sigue exhortando más adelante en los siguientes versículos, en el 12 al 13, ya nos habla de otros temas que tienen que ver con el orden de la iglesia. Una iglesia de orden, una iglesia decente, honra a Dios. Lo mismo el varón, la hembra o mujer, cuando obedece a Dios, está honrando a Dios, no está honrando a su esposo. ¿Por qué? Porque usted está siendo obediente a Dios. Acordémonos, mujeres, honren a sus esposos, no para darle gusto a su esposo, para darle gusto a Dios, para decirle a Dios, Señor, lo que tú me mandas, no lo quiero hacer, pero lo voy a hacer por agradarte a ti, porque tú así me lo demandas, porque yo quiero obedecerte, y quiero que el día que me vaya de este lugar, me recibas con los brazos abiertos y me digas, bienvenido siervo, sierva fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Esa debe de ser nuestra finalidad, hermanos. Agradar a Dios, no agradar al hombre, agradar a Dios. Agradar a Dios. Y sobre todas las cosas, seguir siendo una iglesia de orden. No adoptar modas, no adoptar costumbres que nos alejan de la gloria de Dios. Que en lugar de progresar vamos hacia atrás. En lugar de ir hacia adelante vamos en retroceso. Es una iglesia que se está corrompiendo. Ok, hermanos, entonces, ¿qué nos podemos llevar hoy en esta noche? Que somos una iglesia de orden, queremos agradar a Dios en todo. Queremos seguir siendo esos siervos inútiles que Dios nos ha puesto. Dice, someteos unos a otros. Porque eso le agrada a Dios. No por decir, ay, Dios se sacó la lotería conmigo porque qué bueno soy. ¡Wow! No, para gloria de Él. Y acordémonos de que todo lo que sembremos aquí en la tierra, tendremos recompensas en el cielo. Ok, hermanos. Entonces, finalicemos con una oración, dando gracias a Dios. Gracias por su paciencia, por su atención, y oremos. Señor, gracias te damos, Padre, por tu palabra, donde nos recuerda, Señor, que tú has puesto un orden, nos has dejado
una línea en donde no podemos brincarla, no podemos adelantarnos, no podemos retroceder, Señor. Queremos agradarte a ti, solo a ti, Señor. Permítenos ser esos siervos inútiles, Padre, que te honran no solo de palabra, sino con nuestros hechos. Señor, en esta noche te pedimos por sanidad, Padre. Sanidad para todo aquel que está sufriendo problemas de salud, Señor. Para todo aquel que está en el hospital, Señor, que está padeciendo de una u otra enfermedad. El tiempo de los milagros no ha terminado, Señor. Tú sigues en control, Padre, y sabemos que tú obrarás conforme a tu voluntad, Señor. Permítenos ser testigos tuyos de que en ti todo lo podemos, Padre. Danos esa convicción de que no estamos solos en nuestras tribulaciones, de que tú estás a nuestro lado, y sea cual sea la decisión, el resultado, Señor, que nos des esa responsabilidad, Señor, y esa convicción de que tú no dejarás de obrar, de que tú sabes qué es lo mejor para nosotros, Señor. Señor, permítenos estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, Señor, y que tu gloria sea manifestada por medio de tu iglesia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.